Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay momentos en la vida donde la desesperación te ciega tanto que ya no piensas con claridad. Cuando tienes hambre, cuando ves a tu familia sufriendo, cuando cada día es una lucha por sobrevivir, la mente busca salidas por donde sea, y a veces esas salidas te llevan a lugares oscuros, a decisiones que nunca podrás deshacer. Esta historia no es un cuento inventado. Es algo que pasó hace años en un pueblo pequeño de Puebla, algo que la gente todavía recuerda cuando hablan de pactos que nunca debieron hacerse, porque cuando le pides ayuda a las sombras, ellas siempre contestan, y siempre cobran lo que se les debe. Mauro Castillo vivía en San Matías Tlalancaleca, un pueblo rodeado de campos de maíz donde las familias se ganaban la vida trabajando la tierra, como lo habían hecho sus padres y sus abuelos. Era un hombre de 42 años, de espalda ancha y manos callosas, con la piel bronceada por tantos años bajo el sol. Tenía una esposa que se llamaba Teresa, una mujer buena que nunca se quejaba aunque las cosas estuvieran mal, y un hijo de 12 años llamado Andrés, que era su orgullo y su razón para seguir adelante. La familia Castillo tenía una parcela de tierra heredada por generaciones. No era grande, pero siempre había sido suficiente para vivir con dignidad. Cada temporada Mauro sembraba el maíz con sus propias manos, cuidaba las plantas con dedicación, rezaba para que las lluvias llegaran a tiempo y para que la cosecha fuera buena. Durante muchos años así había sido. No eran ricos, pero tampoco pasaban hambre. Tenían lo necesario. Pero todo cambió hace 7 años. Primero fue una sequía que duró meses. El sol quemaba la tierra y las plantas se secaban antes de crecer. Mauro perdió casi toda la cosecha ese año. Tuvo que pedir prestado dinero para comprar comida y semillas nuevas, con la promesa de que el próximo año las cosas mejorarían. Pero no mejoraron. El siguiente año llegaron las plagas. Gusanos que se comían las hojas. Insectos que destruían todo a su paso. Mauro intentó de todo. Compró productos para fumigar. Trabajó día y noche cuidando cada planta, pero no sirvió de nada. Otra cosecha perdida. Más deudas. Más noches sin dormir pensando cómo iba a alimentar a su familia. El tercer año llovió demasiado. Las plantas se pudrieron en la tierra encharcada. El cuarto año una helada temprana quemó todo en una sola noche. Y así fueron pasando los años, uno tras otro, cada uno peor que el anterior, como si algo estuviera trabajando en su contra, como si la tierra misma lo hubiera rechazado. Teresa tuvo que empezar a vender las pocas cosas de valor que tenían en la casa. Las joyas de su madre, los muebles viejos, todo. Andrés dejó de ir a la escuela porque no había dinero para los útiles ni para el uniforme. El niño empezó a trabajar con su padre en el campo, con sus manos pequeñas intentando ayudar aunque sabían que no serviría de nada. Los prestamistas empezaron a venir más seguido. Ya no eran amables, ya no daban plazos. Las amenazas se volvieron más directas, más peligrosas. Mauro sabía que si no pagaba pronto perderían la tierra. Y sin la tierra no eran nada. Serían una familia más viviendo en las calles, mendigando, sin futuro, sin esperanza. Mauro intentó buscar trabajo en otros lugares. Fue a Puebla capital, ofreció sus servicios como jornalero, como lo que fuera. Pero había demasiada gente buscando lo mismo y muy poco trabajo. Regresaba cada noche a su casa con las manos vacías y el corazón más pesado. Una noche de noviembre, Mauro estaba sentado afuera de su casa mirando el campo vacío bajo la luz de la luna. Teresa y Andrés ya dormían adentro. No habían cenado esa noche porque no había nada que comer. Mauro había visto los ojos tristes de su hijo. Había escuchado el estómago de Teresa hacer ruidos de hambre, y algo dentro de él se rompió. No podía más. Ya no sabía qué hacer. Había rezado tanto, había trabajado tanto, había intentado todo, y nada funcionaba. Era como si Dios se hubiera olvidado de ellos.
como si estuvieran malditos. Entonces recordó algo que su abuelo le había contado cuando era niño. Una historia que todas las familias del pueblo conocían, pero de la que nadie hablaba en voz alta. La historia de don Jacinto, un hombre que muchos años atrás había estado igual de desesperado que Mauro, y que había ido al Panteón Viejo a medianoche a pedir ayuda a algo que no era de este mundo. Don Jacinto había regresado del panteón esa noche, con dinero en los bolsillos y una sonrisa en la cara. Sus deudas desaparecieron, su familia comió bien por primera vez en años. Todo parecía perfecto, hasta que 5 años después, encontraron a don Jacinto tirado en su milpa, con los ojos abiertos mirando al cielo, con una expresión de terror congelada en el rostro. Los doctores dijeron que había sido el corazón, pero la gente del pueblo sabía la verdad. Sabían que algo había venido a cobrar lo que don Jacinto había prometido. Mauro siempre había pensado que esa historia era solo un cuento para asustar niños. Pero ahora, sentado en la oscuridad, sin opciones, sin esperanza, empezó a pensar diferente. ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente había algo en ese panteón que podía ayudarlo? ¿Y si ese era el único camino que le quedaba? Se levantó de la silla y entró a la casa en silencio. Teresa dormía abrazada a Andrés en el cuarto. Se veían tan frágiles, tan pequeños. Mauro sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Haría lo que fuera por protegerlos. Lo que fuera. Tomó una linterna vieja y salió de la casa. El pueblo estaba completamente oscuro y en silencio. Todos dormían. Nadie caminaba por las calles a esa hora. Mauro empezó a caminar hacia el Panteón Viejo que estaba en las afueras del pueblo, al final de un camino de tierra rodeado de árboles secos. El camino se sentía más largo de lo normal. Cada paso le costaba más trabajo. Una parte de él le gritaba que regresara, que esto era una locura, que no había nada en ese panteón excepto tumbas y silencio. Pero otra parte, la parte desesperada, la parte que había visto a su hijo pasar hambre, lo empujaba a seguir adelante. El Panteón Viejo era un lugar abandonado. Ya casi nadie enterraba a sus seres queridos ahí porque había un cementerio nuevo más cerca del centro del pueblo. Las tumbas estaban descuidadas, las cruces rotas, las lápidas cubiertas de musgo y hierba mala. El portón de hierro estaba oxidado y chirriaba cuando Mauro lo empujó para entrar. El aire adentro se sentía diferente. Más pesado, más frío, como si el lugar no quisiera visitantes. Mauro encendió la linterna y alumbró entre las tumbas. Las sombras se movían extraño con la luz, haciéndose largas y retorcidas. Caminó hasta el centro del panteón donde había un árbol viejo y enorme que todos en el pueblo conocían. El árbol de las ánimas, le decían. Decían que debajo de ese árbol era donde las cosas del otro mundo escuchaban a los vivos, donde los pactos se hacían. Mauro se paró frente al árbol. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las manos le temblaban. No sabía qué hacer, cómo empezar. Se sentía ridículo, pero ya estaba ahí. Ya había llegado tan lejos. Cerró los ojos y habló en voz baja, casi en un susurro. Si hay alguien aquí que pueda escucharme, necesito ayuda. Mi familia se está muriendo de hambre. Vamos a perder todo. Por favor, haré lo que sea, daré lo que sea. Solo ayúdenme. Al principio no pasó nada. Solo el viento moviendo las ramas secas del árbol. Solo el silencio de la noche. Mauro estaba a punto de rendirse, de aceptar que todo esto había sido una tontería, cuando sintió algo, un frío que le recorrió la espalda. Un frío que no venía del aire sino de adentro, como si algo helado le hubiera tocado el alma. Abrió los ojos y lo vio. Junto al árbol, donde segundos antes no había nada, ahora había una figura. No era completamente sólida. Era como humo negro tomando forma humana, moviéndose y cambiando todo el tiempo. No tenía cara definida, pero Mauro podía sentir que lo estaba mirando. Podía sentir el peso de esa mirada clavándose en él. ¿Qué ofreces?, preguntó una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Una voz antigua, cansada, pero llena de poder. Mauro sintió que las piernas le temblaban tanto que apenas podía mantenerse de pie. Quiso correr pero no pudo moverse. Solo pudo quedarse ahí, paralizado,
mirando a esa cosa que no debería existir. Mi alma, logró decir con voz quebrada. Mi alma a cambio de que mi familia tenga dinero, a cambio de que podamos vivir bien. La figura de humo se acercó más. Mauro sintió ese frío intensificarse, como miles de agujas de hielo clavándose en su piel. Tu alma, repitió la voz. 5 años de prosperidad, 5 años de abundancia, y cuando se cumpla el plazo, vendré por lo que me debes. ¿Aceptas? Mauro pensó en Teresa, en Andrés, en sus estómagos vacíos, en las deudas, en la tierra que iban a perder. Acepto, dijo antes de poder detenerse. La figura extendió algo que parecía una mano hacia él. Era solo sombra, pero Mauro sintió cuando lo tocó. Fue como si le arrancaran algo de adentro, algo importante. Un dolor agudo le atravesó el pecho y cayó de rodillas, respirando con dificultad. Cuando levantó la vista, la figura ya no estaba. El panteón estaba vacío otra vez. Solo quedaba él, arrodillado en la tierra fría, con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho. Se levantó temblando y salió del panteón casi corriendo. No volteó atrás. No quiso ver si algo lo seguía. Solo quería llegar a su casa, meterse en la cama y olvidar que esto había pasado. Pero cuando llegó a su casa y se quitó la chamarra, algo cayó de los bolsillos. Dinero. Billetes nuevos, crujientes, que llenaron el suelo de su cuarto. Más dinero del que había visto junto en toda su vida. Mauro se quedó mirando el dinero sin poder creerlo. Había funcionado, realmente había funcionado. Recogió los billetes con manos temblorosas y los guardó antes de que Teresa despertara. A la mañana siguiente le dijo a su esposa que había conseguido un préstamo de un conocido de la ciudad. Ella no hizo muchas preguntas. Estaba demasiado feliz de poder comprar comida otra vez. Y así comenzaron los 5 mejores años de la vida de la familia Castillo. El dinero parecía no acabarse nunca. Cada vez que Mauro revisaba el lugar donde lo guardaba, había más. Como si se multiplicara solo. Pagó todas las deudas en la primera semana. Los prestamistas se fueron satisfechos y no volvieron a molestarlo. Luego compró semillas nuevas, las mejores que pudo encontrar, y las sembró en su parcela. Y por primera vez en 7 años la cosecha fue perfecta. Las plantas crecieron fuertes y verdes. No hubo plagas, no hubo sequías. Las lluvias llegaban justo cuando se necesitaban, y el sol brillaba en los momentos perfectos. Cuando llegó el tiempo de cosechar, Mauro no podía creer lo que veían sus ojos. Las mazorcas eran enormes, doradas, pesadas. Vendió toda la cosecha a un precio excelente y ganó más dinero del que había ganado en los últimos 10 años juntos. Teresa lloraba de felicidad. Andrés volvió a la escuela con uniforme nuevo y todos los útiles que necesitaba. Compraron ropa, arreglaron la casa, pusieron un techo nuevo. Por las noches cenaban bien, con la mesa llena de comida, y Mauro veía las sonrisas de su familia sintiendo que había hecho lo correcto. Intentaba no pensar en aquella noche en el panteón. Intentaba convencerse de que había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio y la desesperación. El dinero tenía que venir de algún lado normal. Tal vez había encontrado un tesoro enterrado y no lo recordaba bien. Tal vez alguien le había dejado una herencia que no conocía. Cualquier explicación era mejor que aceptar la verdad. El segundo año fue aún mejor que el primero. Mauro compró más tierra. Contrató trabajadores para ayudarlo. Su fama como agricultor creció en todo el pueblo. La gente lo respetaba. Los jóvenes le pedían consejos. Teresa abrió una pequeña tienda en el pueblo donde vendían las verduras y el maíz que producían. Andrés crecía sano y fuerte, sacando buenas calificaciones, hablando de ir a la universidad algún día. Mauro se sentía orgulloso. Se sentía bendecido. Había salvado a su familia. Había cumplido su papel como padre y esposo. Las noches ya no eran de preocupación, sino de planes para el futuro, de sueños que ahora parecían posibles. El tercer año construyeron una casa nueva, grande, de 2 pisos, con habitaciones para cada uno y baños modernos. Teresa decoró cada rincón con cariño, comprando muebles bonitos y cortinas de colores. Andrés tenía su propio cuarto lleno de libros y juguetes. Compraron una camioneta nueva para llevar las cosechas al mercado. La vida era buena. Era más de lo que Mauro había soñado jamás.
Pero en las noches, a veces, cuando estaba solo, Mauro sentía una inquietud extraña en el pecho, como si hubiera olvidado algo importante, como si algo lo estuviera esperando en la oscuridad. Intentaba ignorar esa sensación, pero cada vez se hacía más fuerte. El cuarto año empezó a tener pesadillas. Soñaba con el panteón. Soñaba con la figura de humo negro parada junto al árbol, mirándolo. En los sueños podía escuchar esa voz antigua diciéndole que el tiempo se acercaba, que pronto vendría a cobrar. Mauro se despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado, mirando las sombras de su habitación con miedo. Teresa le preguntaba qué le pasaba, pero Mauro nunca le decía la verdad. ¿Cómo podía explicarle lo que había hecho? ¿Cómo podía decirle que toda su felicidad, toda su prosperidad, había venido de un pacto con algo oscuro que ahora vendría a cobrar su precio? Intentó ir a la iglesia. Habló con el padre del pueblo, le confesó que había hecho algo malo, pero sin dar detalles. El padre le dijo que rezara, que pidiera perdón, que Dios era misericordioso. Mauro rezó. Rezó todas las noches, pero las pesadillas no paraban. Y entonces llegó el quinto año. Al principio todo parecía normal. La cosecha iba bien. El dinero seguía llegando. Pero Mauro empezó a notar cosas extrañas, sombras que se movían en las esquinas de su visión. Cuando volteaba a ver no había nada, pero sabía que algo había estado ahí. Escuchaba pasos en la casa cuando estaba solo, pasos lentos y pesados que subían las escaleras y se detenían frente a su puerta. Pero cuando abría no encontraba a nadie. Los animales empezaron a comportarse raro cerca de él. Los perros ladraban y se alejaban cuando Mauro se acercaba. Los pájaros dejaron de cantar cuando él salía al campo. Hasta las plantas parecían encogerse cuando pasaba junto a ellas. Teresa notó el cambio en su esposo. Mauro ya no sonreía. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban todo el tiempo. Le suplicó que fuera al doctor, pero Mauro sabía que ningún doctor podía curar lo que tenía. Una noche, mientras cenaban, Andrés dejó caer su tenedor y se quedó mirando detrás de su padre con los ojos muy abiertos. «Papá», dijo el niño con voz temblorosa, «¿quién es ese señor que está detrás de ti?» Mauro sintió que se le congelaba la sangre. Volteó lentamente, pero no vio nada. Solo la pared. Solo las sombras normales de la noche. «No hay nadie, hijo», dijo Teresa tratando de sonar calmada, pero Mauro pudo ver el miedo en sus ojos. «Sí hay», insistió Andrés. «Es un señor todo negro, está mirando a papá y está sonriendo». Mauro se levantó de la mesa tan rápido que tiró la silla. Estaba temblando de pies a cabeza. Sabía que se estaba acabando el tiempo. Sabía que pronto vendría por él. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentado en la sala con todas las luces encendidas, mirando cada rincón, cada sombra. Y por primera vez desde que había hecho el pacto, permitió que el miedo lo consumiera completamente. Los días siguientes fueron una pesadilla constante. Las sombras ya no solo aparecían en las esquinas, ahora seguían a Mauro a todas partes. Las veía en los espejos, en los reflejos de las ventanas, caminando detrás de él cuando pasaba por los campos. Figuras oscuras, sin rostro, que se hacían más sólidas cada día. Dejó de salir de la casa. Le dijo a Teresa que estaba enfermo, que necesitaba descanso. Ella llamó al doctor, pero Mauro se negó a verlo. ¿Qué iba a decirle? ¿Que lo estaban persiguiendo cosas del otro mundo? ¿Que había vendido su alma y ahora venían a cobrar? Una semana antes de que se cumplieran exactamente 5 años del pacto, Mauro empezó a escuchar la voz. Era la misma voz que había escuchado aquella noche en el panteón, profunda, antigua, que resonaba dentro de su cabeza sin necesidad de oídos. «Se acerca el momento, Mauro Castillo, pronto vendré por ti». Mauro se tapaba las orejas, pero no servía de nada. La voz venía de adentro, y cada día que pasaba se hacía más clara, más presente, más real. Teresa ya no sabía qué hacer. Su esposo se había convertido en un hombre diferente. Pasaba los días encerrado en su habitación, temblando, hablando solo, gritando a cosas que ella no podía ver. Intentó convencerlo de que fueran a un hospital más grande, en la ciudad, pero Mauro se negaba. «No pueden ayudarme», decía.
Nadie puede ayudarme, ya es muy tarde. Andrés tenía miedo de su propio padre. El niño dormía ahora en el cuarto con Teresa, asustado de los gritos que venían del cuarto de Mauro en las noches. La noche anterior a que se cumplieran los 5 años, Mauro supo que había llegado el momento. Las sombras ya no eran sombras, eran figuras completas, sólidas, que llenaban cada rincón de la casa. Se movían lento, acercándose a él, rodeándolo. Mauro podía sentir el frío que emanaban, un frío que le calaba hasta el alma. Se encerró en su habitación, puso un crucifijo en la puerta. Rezó con todas sus fuerzas, pero sabía que nada de eso iba a funcionar. No había escapatoria, nunca la hubo. A medianoche escuchó que alguien tocaba la puerta de su habitación. 3 golpes lentos, pesados, que hicieron temblar la madera. «Es hora, Mauro». La voz ya no venía de su cabeza, venía del otro lado de la puerta. Mauro se acurrucó en una esquina de la habitación, llorando, temblando, suplicando que lo dejaran en paz. Pero la puerta se abrió sola, sin que nadie la tocara. El crucifijo cayó al suelo haciéndose pedazos, y ahí estaba, la figura de humo negro, pero ahora era más grande, más real, más terrible. Llenaba toda la habitación con su presencia. Mauro podía ver algo parecido a ojos brillando en medio de esa oscuridad, 2 puntos de luz roja que lo miraban sin parpadear. «Cumplí mi parte», dijo la voz. 5 años de prosperidad, 5 años de abundancia. Ahora tú cumples la tuya. «Por favor», suplicó Mauro con la voz rota. «Mi familia, no les hagas daño, haz lo que quieras conmigo, pero déjalos en paz. Tu familia no me interesa, solo tú, solo lo que prometiste». La figura extendió algo parecido a una mano hacia Mauro. El frío se intensificó tanto que Mauro sintió que se estaba congelando por dentro. Intentó gritar, pero el sonido no salió de su garganta. Sintió como algo lo jalaba. No su cuerpo, algo más profundo. Algo que estaba en el centro de su ser. Su alma siendo arrancada lentamente, dolorosamente, como si le estuvieran quitando pedazos de sí mismo uno por uno. El dolor era insoportable, peor que cualquier cosa física. Era un sufrimiento que iba más allá del cuerpo, que tocaba cada parte de lo que él era. Mauro quiso desmayarse, quiso que todo terminara rápido, pero no podía. Tenía que sentir cada segundo, cada momento de esa agonía infinita. Teresa escuchó un grito terrible que venía del cuarto de Mauro, un grito que no sonaba humano. Corrió hacia la habitación con Andrés detrás de ella. Cuando abrió la puerta encontró a Mauro tirado en el suelo, con los ojos abiertos mirando al techo, con la boca congelada en una expresión de terror absoluto. Estaba muerto. Teresa gritó y abrazó a su esposo, sacudiéndolo, suplicándole que despertara. Pero Mauro ya no estaba ahí. Lo que quedaba en el suelo era solo un cuerpo vacío, una cáscara sin nada adentro. El doctor del pueblo dijo que había sido un ataque al corazón, que a veces pasaba que el estrés y la ansiedad podían causar estas cosas. Firmó el certificado de defunción sin hacer más preguntas. Pero Andrés, quien había visto las sombras, quien había visto al señor negro sonriendo detrás de su padre, sabía la verdad. Y esa verdad lo perseguiría por el resto de su vida. Enterraron a Mauro en el Panteón Nuevo, con una ceremonia sencilla. Mucha gente del pueblo fue a dar el pésame. Todos hablaban de qué buen hombre había sido, de cómo había sacado adelante a su familia, de cómo era un ejemplo para todos, pero nadie sabía el precio que había pagado por esa prosperidad. Después del entierro, las cosas empezaron a cambiar para Teresa y Andrés. El dinero comenzó a desaparecer sin explicación. La tienda quebró en menos de un mes. Las cosechas empezaron a fallar otra vez, igual que antes. La casa grande tuvo que venderse para pagar deudas que aparecieron de la nada. En menos de un año Teresa y Andrés volvieron a estar exactamente donde habían empezado. Pobres, sin nada, como si esos 5 años de abundancia nunca hubieran existido. Pero lo peor no era la pobreza. Lo peor era que Andrés seguía viendo las sombras. Las veía en su casa, en la escuela, en las calles. Figuras oscuras que lo miraban desde lejos, que lo seguían a todas partes, y a veces, en las noches, escuchaba una voz que le susurraba al oído: «Cuando crezcas vendremos por ti también.
La deuda de tu padre todavía no está pagada. Andrés intentó decirle a su madre, pero Teresa no le creía. Pensaba que eran solo pesadillas, traumas por haber perdido a su padre. Lo llevó con doctores, con psicólogos, pero nada ayudaba, porque lo que perseguía a Andrés no era algo que la medicina pudiera curar. Pasaron los años. Andrés creció con el miedo constante de que algún día las sombras vendrían por él. Se volvió un hombre solitario, asustado, que nunca pudo tener una vida normal. No se casó. No tuvo hijos. Vivía solo en un cuarto pequeño en el mismo pueblo donde había crecido, trabajando lo mínimo para sobrevivir, esperando. Teresa murió cuando Andrés tenía 30 años. Murió tranquila en su sueño, sin saber nunca la verdad completa de lo que su esposo había hecho. Andrés la enterró junto a Mauro en el panteón, y esa noche, cuando regresaba caminando a su casa, pasó frente al panteón viejo. El lugar estaba más abandonado que nunca. El portón de hierro oxidado seguía ahí, chirriando con el viento. Y debajo del árbol de las ánimas, Andrés vio una figura. Era la misma figura que su padre había visto hace tantos años. La misma que había estado esperando todo este tiempo. Andrés quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Se quedó paralizado, mirando cómo la figura se acercaba lentamente hacia él, cruzando el portón, caminando por la calle desierta. Tu padre te dejó una herencia, dijo la voz antigua. Una deuda, y las deudas se heredan de padre a hijo. Yo no hice ningún pacto, susurró Andrés con lágrimas corriendo por su rostro. Yo no prometí nada. No importa, la sangre paga por la sangre. Tu padre me debe y tú eres su sangre. La figura extendió su mano hacia Andrés, y mientras sentía ese frío terrible empezar a invadirlo, Andrés entendió que nunca había tenido escapatoria, que desde el momento en que su padre había entrado a ese panteón hace tantos años, el destino de toda su familia había quedado sellado. No hubo gritos esta vez, no hubo lucha, solo silencio. Encontraron el cuerpo de Andrés a la mañana siguiente, tirado frente al panteón viejo. Los doctores dijeron que había sido el corazón, igual que su padre. Qué coincidencia tan triste, dijeron. Padre e hijo, la misma manera. Lo enterraron junto a sus padres. Y el pueblo siguió con su vida, olvidando poco a poco a la familia Castillo. Pero el panteón viejo sigue ahí. El árbol de las ánimas sigue esperando. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla frío entre las tumbas, todavía hay gente que escucha voces. Voces que ofrecen soluciones. Voces que prometen riqueza. Y siempre habrá alguien lo suficientemente desesperado para escuchar, porque los pactos con la oscuridad nunca terminan. Se pagan, se heredan, y se repiten una y otra vez, por toda la eternidad. La familia Castillo desapareció. Su nombre se olvidó. Pero la historia quedó como advertencia para aquellos que piensan que hay atajos fáciles en la vida. No los hay. Y cuando las sombras te ofrecen ayuda, cuando las voces en la oscuridad te prometen salvación, recuerda a Mauro, recuerda a Andrés, recuerda que algunos precios son demasiado altos para pagar, porque puedes ganar el mundo entero, pero si pierdes tu alma ya no queda nada que valga la pena, nada en absoluto. Hay decisiones que tomamos cuando estamos desesperados, decisiones que en ese momento parecen la única salida, el único camino posible. Y solo después, cuando ya es demasiado tarde, entendemos que había cosas peores que la pobreza, peores que el hambre, peores que la soledad. Esta historia es real. Pasó en un pueblo de Oaxaca donde las tradiciones antiguas todavía tienen más poder que las leyes modernas, donde hay personas que conocen secretos que vienen de siglos atrás, secretos que nunca debieron ser descubiertos. No se trata de juzgar a nadie. Cuando una madre ve a su hijo con hambre, cuando las noches son largas y no hay dinero ni para las tortillas, el corazón puede llevar a lugares oscuros. A veces, la desesperación nos hace creer que cualquier precio vale la pena, pero algunos precios son demasiado altos, y algunos pactos nunca se pueden romper. Raquel Ortiz vivía en San Pedro Ixtlahuaca, un pueblo pequeño en la sierra oaxaqueña, donde las casas están hechas de adobe y las calles siguen siendo de tierra. Tenía 34 años cuando su esposo se fue una mañana sin decir nada.
llevándose solo su mochila y el poco dinero que habían ahorrado. No dejó una carta, no dio explicaciones. Simplemente desapareció como desaparecen los hombres que ya no quieren cargar con responsabilidades. Raquel se quedó sola con su hijo Damián, un niño de 8 años de ojos grandes y sonrisa tímida. Era un buen niño, obediente, que ayudaba en lo que podía y nunca se quejaba de nada. Los primeros meses fueron los más difíciles. Raquel trabajaba limpiando casas en el pueblo, lavando ropa ajena, haciendo tortillas para vender en el mercado. Se levantaba antes del amanecer y no paraba hasta la noche. Pero por más que trabajara, el dinero nunca alcanzaba. El cuarto donde vivían era apenas más grande que una celda, con paredes agrietadas y un techo de lámina que goteaba cuando llovía. Dormían los dos en el mismo petate porque no había dinero para un colchón. Comían frijoles y tortillas todos los días, a veces solo una vez al día cuando la situación estaba muy apretada. Damián nunca se quejaba, pero Raquel veía cómo su hijo se iba poniendo más delgado, cómo su ropa le quedaba cada vez más grande, cómo sus ojos perdían ese brillo que tienen los niños felices. Una noche, Damián le preguntó con voz pequeña si su papá iba a volver. Raquel no supo qué responder. Abrazó a su hijo y lloró en silencio, mordiendo su rebozo para que el niño no la escuchara. Pasaron 6 meses así. 6 meses de hambre, de frío, de noches sin dormir pensando cómo conseguir dinero para el día siguiente. Raquel había pedido prestado a todos sus conocidos, había empeñado las pocas cosas de valor que tenía, había rogado por trabajo en todas partes. Nada funcionaba. El pueblo era pobre. No había trabajo para todos. Y una mujer sola con un hijo era vista como una carga, no como una trabajadora confiable. Fue doña Chonita, una vecina mayor, quien le habló a Raquel sobre doña Remedios. «Es una curandera», le dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. «Vive en las afueras, pasando el Cerro del Norte. Dicen que puede ayudar con cualquier problema, cualquiera». Raquel conocía las historias sobre curanderos y brujos. Toda su vida le habían dicho que se alejara de esas cosas, que eran peligrosas, que jugaban con fuerzas que nadie debería tocar. Pero cuando llevas meses viendo a tu hijo con hambre, cuando sabes que el invierno está llegando y no tienes con qué comprar una cobija, las advertencias empiezan a sonar menos importantes. «¿Y funciona?», preguntó Raquel. «¿De verdad puede ayudar?». Doña Chonita se quedó callada por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Puede ayudar, sí, pero todo tiene un costo, y con doña Remedios el costo siempre es alto». Raquel tardó 3 días en decidirse. 3 días de ver a Damián cada vez más débil, de escuchar su estómago sonar de hambre, de sentir que estaba fallando como madre. El 4.º día, muy temprano en la mañana, tomó a Damián de la mano y caminó hacia el Cerro del Norte. La casa de doña Remedios estaba alejada del pueblo, escondida entre árboles de ocote y encinos viejos. Era una construcción pequeña de adobe, con un jardín lleno de plantas que Raquel no reconocía. El aire ahí olía diferente, pesado, como si hubiera algo espeso flotando que no se podía ver. Antes de que Raquel pudiera tocar la puerta, ésta se abrió. Doña Remedios era una mujer vieja, de edad imposible de calcular. Podía tener 60 o podía tener 90. Su piel era oscura y arrugada como cuero viejo. Sus ojos eran negros y brillantes como los de un pájaro, y sus manos eran huesudas y llenas de manchas. «Ya sabía que vendrías», dijo con voz rasposa. «Entra». Raquel sintió un escalofrío, pero entró de todas formas, jalando a Damián detrás de ella. El interior de la casa estaba oscuro y lleno de sombras. Había veladoras encendidas por todas partes, jarros con líquidos de colores extraños, plantas colgadas del techo, y en las paredes había dibujos y símbolos que Raquel no entendía. «Siéntate», ordenó doña Remedios, señalando un banco de madera. Raquel se sentó, acomodando a Damián en su regazo. El niño temblaba, asustado por el lugar y por la mujer extraña. Doña Remedios se sentó frente a ellas y las miró en silencio por un largo momento. Sus ojos negros parecían ver más allá de la piel, más allá de los huesos, hasta el alma misma. «Tu esposo se fue», dijo finalmente. No era una pregunta. «Sí», susurró Raquel. «Y no tienes dinero».
No tienes trabajo. Tienes miedo de que tu hijo se enferme, de que pase hambre, de no poder cuidarlo. Raquel asintió, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. «Puedo ayudarte», dijo doña Remedios. «Puedo hacer que consigas trabajo. Un buen trabajo con buen salario. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero». «¿Cómo?», preguntó Raquel. La vieja sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que mostraba dientes amarillos y encías oscuras. «Haciendo un trato, tú me das algo a mí y yo te doy lo que necesitas». «¿Qué quiere que le dé? No tengo nada». Doña Remedios miró a Damián con esos ojos negros que parecían tragarse la luz. «Oh, sí tienes. Tienes lo más valioso que una madre puede tener». Raquel abrazó a su hijo con más fuerza. «No», dijo. «Si está hablando de mi hijo, no. Prefiero morirme de hambre». «No estoy hablando de llevármelo», dijo doña Remedios con calma. «Estoy hablando de tomar prestado un poco de su fuerza vital. Solo un poco. Él ni siquiera lo notará al principio, y tú podrás darle una vida mejor. Comida todos los días, ropa nueva, escuela, un techo que no gotee». Raquel negaba con la cabeza. «No, no puedo hacer eso». Doña Remedios se encogió de hombros. «Entonces vete. Pero cuando tu hijo se enferme por el frío, cuando empiece a toser y no puedas comprar medicina, cuando lo veas sufrir porque no tienes nada que darle de comer, recuerda que tuviste la oportunidad de cambiar las cosas». Raquel se levantó jalando a Damián con ella. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Pensó en el cuarto frío y húmedo donde vivían. Pensó en los días sin comer. Pensó en el invierno que venía. Pensó en la tos que Damián ya estaba empezando a desarrollar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó sin voltear. «¿Cuánto tiempo tomaría prestada esa fuerza?» 10 años, respondió doña Remedios. «En 10 años el trato se completa. Para entonces ya habrás ahorrado suficiente dinero. Tu hijo será un joven adulto. Y todo regresará a la normalidad». Raquel cerró los ojos. «¿Me promete que no le pasará nada malo?» «Te prometo que tú tendrás trabajo y dinero», dijo la vieja. «Lo demás depende del destino». Raquel se quedó ahí parada por lo que pareció una eternidad. Damián la miraba con sus ojos grandes, confiando en que su mamá tomaría la decisión correcta. Y Raquel, que estaba tan cansada, tan desesperada, tan asustada, dio media vuelta y regresó a sentarse. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó con voz quebrada. Doña Remedios le dio instrucciones precisas. Raquel tenía que regresar sola al día siguiente al anochecer. Tenía que traer una prenda de Damián, algo que él usara todos los días, y tenía que estar preparada para hacer el ritual. Esa noche, Raquel no pudo dormir. Abrazaba a Damián mientras el niño roncaba suavemente, y se preguntaba una y otra vez si estaba haciendo lo correcto. Pero la mañana siguiente, cuando Damián se despertó tosiendo y ella no tenía dinero ni para un té caliente, supo que no tenía opción. Al día siguiente, al caer la tarde, regresó a la casa de doña Remedios. Llevaba la camiseta favorita de Damián, una de color azul que ya estaba gastada pero que el niño se negaba a dejar de usar. El ritual fue rápido y extraño. Doña Remedios quemó hierbas que llenaron la casa de un humo espeso y amargo. Cantó en un idioma que Raquel no entendía, un idioma que sonaba antiguo y equivocado. Tomó la camiseta de Damián y la envolvió con hilos rojos mientras seguía cantando. Luego le pidió a Raquel que extendiera sus manos y le cortó la palma con un cuchillo pequeño. La sangre cayó sobre la camiseta mientras doña Remedios murmuraba palabras que sonaban como promesas y amenazas al mismo tiempo. «Ya está», dijo finalmente. «El pacto está hecho. Mañana recibirás noticias de trabajo». Raquel salió de ahí sintiéndose sucia, sintiéndose culpable, sintiéndose como si hubiera traicionado a su hijo de la peor manera posible. Pero al día siguiente, tal como había dicho doña Remedios, llegó una señora del pueblo preguntando por ella. Necesitaba a alguien que le ayudara a administrar su tienda de abarrotes. El pago era bueno, mucho mejor de lo que Raquel había ganado nunca. En una semana Raquel tenía trabajo estable. En un mes ya había podido comprar comida suficiente, ropa nueva para Damián, y hasta había empezado a ahorrar. Todo parecía estar mejorando. Los primeros 3 años fueron buenos. Raquel trabajaba en la tienda de abarrotes y el dinero entraba de forma constante. Pudo rentar un cuarto más grande
con piso de cemento y un techo que no goteaba. Compró un colchón para Damián y otro para ella. Por primera vez en años comían 3 veces al día. Damián entró a la escuela con uniformes nuevos y zapatos que le quedaban bien. Tenía cuadernos, lápices, todo lo que necesitaba. Raquel veía a su hijo sonreír más seguido, y eso le llenaba el corazón de una felicidad que casi le hacía olvidar lo que había hecho. Casi, porque en las noches, cuando todo estaba en silencio, Raquel recordaba el ritual. Recordaba la sangre cayendo sobre la camiseta azul de Damián. Recordaba las palabras de doña Remedios sobre tomar prestada la fuerza vital del niño. Pero Damián estaba bien, crecía normal, jugaba con los otros niños, hacía su tarea. No había señales de que algo anduviera mal. Raquel se convenció de que tal vez el pacto había sido diferente de lo que ella pensaba. Tal vez doña Remedios solo había usado palabras para asustarla. Tal vez lo que realmente había hecho era simplemente un ritual de buena suerte. Eso era lo que Raquel se decía a sí misma cada noche antes de dormir. Pero cuando Damián cumplió 11 años, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas que Raquel casi no notó. Damián empezó a cansarse más rápido cuando jugaba. Dejaba la comida a medias, diciendo que ya no tenía hambre. Sus calificaciones en la escuela bajaron un poco. «Está creciendo», le dijo la maestra. «Es normal que los niños pasen por etapas así». Raquel quiso creerle, pero los meses pasaron y Damián no mejoraba. Al contrario, cada vez estaba más delgado. Su ropa nueva empezaba a quedarle grande otra vez, como en los tiempos de pobreza. Pero ahora había comida. Ahora había dinero. No había razón para que el niño perdiera peso. Raquel lo llevó con el doctor del pueblo. El doctor lo revisó, le hizo análisis de sangre, le tomó radiografías. «No encuentro nada», dijo el doctor rascándose la cabeza. «Sus análisis salen normales. No tiene parásitos, no tiene anemia, no tiene ninguna enfermedad que yo pueda detectar. Tal vez es el crecimiento. Algunos niños se estiran y se ven flacos por un tiempo». Pero Raquel sabía que no era eso. Veía a su hijo cada día. Veía cómo la vida parecía escurrirse de él lentamente, como agua entre los dedos. Damián empezó a quejarse de que siempre estaba cansado. Dejó de jugar con sus amigos. En las tardes, en lugar de salir a la calle, se quedaba acostado en su colchón, mirando el techo sin decir nada. «¿Te sientes mal, hijo?», le preguntaba Raquel. «No, mamá, solo estoy cansado». Y lo peor empezó cuando Damián dejó de dormir bien. Al principio, Raquel lo escuchaba moverse en la noche, dando vueltas en el colchón. Luego empezó a escucharlo hablar dormido, murmurando cosas que no tenían sentido. Y finalmente, empezó a despertarse en medio de la noche gritando, con los ojos abiertos pero sin ver nada, temblando como si tuviera mucho frío. «Soñé que me hundía», le decía Damián entre sollozos. «Soñé que algo me jalaba hacia abajo, hacia un lugar oscuro, y yo no podía respirar». Raquel lo abrazaba, meciéndolo como cuando era bebé, sintiendo en su pecho un terror que crecía cada día. Cuando Damián cumplió 12 años, ya casi no salía de la cama. Había dejado de ir a la escuela. El doctor ya no sabía qué hacer. Había traído especialistas de la ciudad, pero todos decían lo mismo. «No tiene nada. Según los estudios está sano». Pero Damián no estaba sano. Damián se estaba apagando como una vela que se consume. Sus ojos, que antes eran grandes y brillantes, ahora estaban hundidos en su cara. Su piel, que antes era morena y llena de vida, ahora estaba pálida y fría al tacto. Sus manos temblaban cuando trataba de sostener una cuchara para comer, y las pesadillas eran cada vez peores. «Hay algo que me está comiendo por dentro», le dijo Damián una noche con voz débil. «Lo siento, mamá. Está dentro de mí, tomando pedazos de mí cada día». Raquel lloraba sin parar. Había gastado todos sus ahorros en doctores. Había rogado, había rezado, había hecho todo lo que sabía hacer. Y entonces recordó. El pacto. Doña Remedios había dicho 10 años. Habían pasado 4 años desde el ritual. Eso significaba que todavía faltaban 6 años más. 6 años viendo a su hijo desvanecerse poco a poco. Con manos temblorosas, una mañana antes del amanecer, Raquel dejó a Damián dormido y caminó hacia el cerro del norte.
hacia la casa de doña Remedios. La casa seguía igual, oscura, llena de plantas extrañas, con ese olor pesado que te hacía difícil respirar. Doña Remedios abrió la puerta antes de que Raquel tocara, como si hubiera estado esperándola. «Ya era hora de que vinieras», dijo la vieja. «Mi hijo se está marchitando», dijo Raquel sin saludar, sin cortesía. «Se está apagando. Usted tiene que detener esto». Doña Remedios la miró con esos ojos negros sin fondo. «Yo no tengo que hacer nada. Tú hiciste un trato, trabajo y dinero a cambio de la fuerza vital de tu hijo durante 10 años. El trato se está cumpliendo exactamente como se acordó. Pero se va a quedar sin nada. Se va a desaparecer antes de que pasen los 10 años». La vieja se encogió de hombros. «Eso depende de qué tan fuerte sea. Algunos aguantan, otros no». Raquel sintió que las piernas le temblaban. «Usted no me dijo que iba a ser así. No me dijo que lo vería sufrir». «Te dije exactamente lo que iba a pasar. Tú escuchaste lo que quisiste escuchar. Querías dinero y trabajo. Los tienes. El resto es el precio». «Cancele el pacto», rogó Raquel. «Por favor. Me puede quitar todo el dinero que he ganado. Me puede quitar el trabajo, lo que sea. Pero devuélvale la vida a mi hijo». Doña Remedios negó con la cabeza lentamente. «No funciona así. Los pactos no se cancelan. Lo que se dio, se dio. Lo que se prometió, se debe cumplir. No hay vuelta atrás». Raquel cayó de rodillas. «Por favor», sollozó. «Es mi hijo, mi único hijo. No puedo verlo así. No puedo». La vieja la miró sin compasión, sin pena, sin nada que pareciera humano. «Pudiste haberlo pensado antes. Pudiste haber soportado el hambre, la pobreza, el frío. Otras madres lo han hecho, pero tú elegiste el camino fácil, y ahora debes vivir con tu decisión». «¿No hay nada que pueda hacer?», susurró Raquel. «Nada», respondió doña Remedios. «Solo esperar. En 6 años más, si tu hijo sobrevive, el pacto terminará. Tal vez entonces recupere algo de su fuerza, o tal vez no. Eso ya no depende de mí». Raquel regresó a su casa sintiendo que cargaba piedras en el pecho. Damián seguía en su colchón, respirando con dificultad, con los ojos cerrados, aunque sabía que no estaba dormido de verdad. «¿Mamá?», llamó el niño con voz débil cuando la escuchó entrar. «Aquí estoy, hijo. Tengo miedo». Raquel se acostó junto a él y lo abrazó con cuidado, como si fuera a romperse. «No tengas miedo, yo estoy aquí contigo». «¿Me voy a poner bien?». Raquel quiso decir que sí. Quiso mentirle, darle esperanza, prometerle que todo iba a estar bien. Pero las palabras no salieron. Solo pudo abrazarlo más fuerte, mientras las lágrimas le corrían por la cara. Pasaron los meses. Pasó 1 año. Luego otro. Damián seguía empeorando. Ya no podía levantarse de la cama. Ya no podía comer sólidos, solo líquidos, y aún así casi no tenía fuerzas para tragar. Su cuerpo era solo huesos cubiertos de piel pálida. Sus ojos ya casi no se abrían. Pero lo peor era que todavía estaba consciente. Todavía podía sentir. Todavía sufría. Raquel dejó el trabajo. Ya no le importaba el dinero. ¿De qué servía el dinero si su hijo se estaba muriendo frente a ella? Se quedaba junto a la cama de Damián día y noche, limpiándolo cuando era necesario, dándole agua con una cuchara, contándole historias que el niño ya casi no podía escuchar. Las vecinas venían a visitarla, traían comida, rezaban con ella, pero todas sabían que no había nada que hacer. Todas sabían que estaban viendo a un niño desvanecerse sin que nadie pudiera detenerlo. «Es cosa de brujería», susurraban las vecinas cuando pensaban que Raquel no las escuchaba. «Alguien le hizo un trabajo, por eso los doctores no pueden curarlo». Tenían razón, pero no de la forma que pensaban. Cuando Damián tenía 14 años, dejó de hablar. Sus labios se movían a veces, pero no salía sonido. Sus ojos miraban a Raquel, pero ya no parecían verla realmente. Raquel sabía que el final estaba cerca. Podía sentirlo. Podía ver cómo la vida de su hijo se escapaba como humo, dejando solo un cascarón que respiraba por pura costumbre. Una noche Damián abrió los ojos de golpe. Por primera vez en meses parecían enfocados. Parecían ver de verdad. Miró a su madre y movió los labios. Raquel acercó el oído. «No fue tu culpa, mamá», susurró Damián con una voz que era apenas aire. «Yo sé que tú solo querías ayudarme».
Raquel sollozó agarrando la mano esquelética de su hijo. «Perdóname», lloró. «Perdóname, hijo, fui yo. Yo hice esto, yo te hice daño». Damián intentó sonreír. Fue apenas un movimiento en las comisuras de sus labios. «Te quiero, mamá». Y entonces cerró los ojos. Damián no se fue esa noche. Siguió respirando. Siguió existiendo en ese estado entre la vida y la muerte. Pasaron 6 meses más. Luego 1 año. Raquel dejó de contar los días. Dejó de dormir. Dejó de comer. Se quedaba sentada junto a su hijo, sosteniéndole la mano, esperando el final que no llegaba. La gente del pueblo había dejado de visitarla. Ya no sabían qué decir. Ya no sabían cómo ayudar. Raquel estaba completamente sola con su hijo moribundo y con la culpa que la devoraba por dentro. A veces pensaba en ir de nuevo con doña Remedios. A veces pensaba en rogarle una vez más, en ofrecerle su propia vida a cambio de la de Damián, pero sabía que era inútil. Los pactos no se cancelaban. Lo que se dio, se dio. Pasaron 8 años desde el pacto. Faltaban 2 años para que se cumpliera el plazo de 10. Pero Raquel sabía que Damián no llegaría a esos 2 años. No quedaba nada de él. Solo un cuerpo que respiraba por reflejo, sin mente, sin conciencia, sin alma. Su hijo ya se había ido. Lo que quedaba en esa cama era solo un recordatorio viviente de su error, de su egoísmo, de su desesperación. El dinero que había ahorrado seguía ahí, guardado en una caja bajo su cama. No lo había tocado en años. Le parecía sucio, manchado de sangre, aunque fueran solo billetes normales. Una mañana, Raquel se levantó de la silla donde había pasado la noche. Miró a Damián, que seguía respirando lentamente, con los ojos cerrados, con la piel tan pálida que parecía transparente. Salió de la casa por primera vez en semanas. El sol le lastimaba los ojos. El aire fresco le quemaba los pulmones. Caminó hacia el Cerro del Norte, hacia la casa de doña Remedios, pero cuando llegó, la casa ya no estaba. En su lugar solo había tierra vacía y árboles, como si nunca hubiera habido nada ahí, como si todo hubiera sido un sueño o una pesadilla. Raquel se quedó parada ahí, mirando el espacio vacío, sintiendo que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Regresó a su casa caminando como sonámbula. Damián seguía igual, respirando, existiendo, sufriendo en silencio. Los años siguientes fueron una agonía sin fin. Raquel cuidaba del cuerpo de su hijo, pero su mente estaba rota. Hablaba sola, lloraba sin razón. A veces reía de forma histérica en medio de la noche. Las vecinas decían que se había vuelto loca de la tristeza. Tal vez tenían razón. Damián cumplió 16 años, luego 17. Todavía respiraba, todavía su corazón latía, pero no había nada más. Era un cuerpo vacío mantenido vivo por un pacto cruel que no terminaba de cumplirse. Y Raquel entendió la verdad terrible. El pacto no terminaría en 10 años. Eso había sido una mentira. O tal vez no una mentira, sino una verdad a medias. El pacto tomaría la fuerza de Damián durante 10 años, sí. Pero nunca había dicho que Damián sobreviviría esos 10 años. Su hijo estaba atrapado. No podía vivir. No podía irse. Estaba suspendido en un limbo de sufrimiento, y seguiría así hasta que su cuerpo finalmente se rindiera. Y Raquel estaba atrapada con él. Atrapada cuidando del monumento viviente de su error. Atrapada viendo cada día lo que su desesperación le había hecho a la persona que más amaba en el mundo. No había perdón, no había redención, no había esperanza. Solo días que se convertían en semanas, semanas que se convertían en meses, meses que se convertían en años. En una casa silenciosa donde una madre rota cuidaba del cascarón de su hijo. Y en las noches, cuando todo estaba oscuro y quieto, Raquel juraba que podía escuchar una risa lejana. Una risa que venía del Cerro del Norte. Una risa que conocía bien. La risa de doña Remedios disfrutando del sufrimiento que había sembrado. Porque algunos pactos no terminan nunca.